Inicio. Buenos días, amable auditorio. Les habla el maestro Alfredo Fierro Salas y en esta ocasión les voy a presentar un video que pone en evidencia algunas características del modelo educativo en México. Este trabajo tiene un objetivo muy claro y consiste en resaltar los alcances que tiene el modelo educativo de México desde la función docente y las proyecciones a futuro en el ámbito educativo. El modelo educativo en México se construye a partir del enfoque social histórico del sistema de gobierno que se pretende implementar. Su uso es una esquematización de procesos basados en programas con enfoque pedagógico. Hay organismos gubernamentales encargados de sintetizar el modelo educativo para su masificación a través de programas de estudio y no consideran la amplia diversidad de intereses económicos y sociales en los cuales se implementan los programas educativos. A fin de operar a nivel efectivo un programa educativo, este debe impartirse gradualmente desde la niñez, en forma de educación básica, hasta la edad adulta y de forma más completa y profunda, la formación profesional. Por esto, resultaría complicado elaborar una reforma educativa radical que se adapte a los distintos niveles al proponer nuevos objetivos básicos, ya que existe una amplia base de estudiantes que se encuentran en activo y estos cambios afectarían gravemente la continuidad del proceso en el objetivo que se propone. También los procesos temporales de avance técnico en el mercado laboral superan ampliamente los niveles de tiempo del avance académico. Es decir, la escuela como entidad encargada de la formación y la vanguardia está desfasada a causa de los progresos técnicos de la vida profesional. Hablando un poco en el desarrollo de este trabajo, diremos que la metodología del modelo educativo en México consiste en reconocer la importancia de la educación en el progreso económico nacional, que es un elemento principal en el propósito de realizar una investigación que pretenda exponer la efectividad de los modelos de desarrollo nacional. En contraste con los resultados educativos en forma de datos duros que, para su análisis práctico, entre ellos tenemos la matrícula educativa, las plazas de los profesores y el crecimiento de los centros educativos a nivel nacional. Un análisis metodológico propuesto consiste en hacer una evaluación, en primer lugar, en forma cuantitativa, con el fin de obtener la mayor objetividad sobre el problema detectado. Y, en segundo lugar, una evaluación cualitativa para contrastar la realidad efectiva del país y corroborar si esto responde o no a las necesidades de la población mexicana. Haciendo una crítica de los modelos educativos tradicionales, tenemos en primer lugar la desescolarización. Este aspecto hace referencia a la clausura de los centros educativos como espacios centrales para impartir el conocimiento. El otro sería la crítica pedagógica, a quien Paulo Freire señala que el principal protagonista en la transformación del modelo es el enfoque pedagógico del desarrollo educacional y por lo tanto esta crítica es de corte reformista y su finalidad es lograr un proceso de integración que integre los procesos humanistas con las necesidades económicas. Hablando de la formación del modelo educativo en México, diremos que el establecimiento de este sistema educativo mexicano se constituyó de forma gradual y espaciada, con base en un proceso ideológico, progresista, fuertemente orientado a la formación de individuos con un carácter más productivo y cívico, ligado a un contexto histórico en el que México transitaba de una serie de conflictos internos hacia la unificación nacional. Gran parte de lo que sucedió en materia educativa en México desde la década de los 40 hasta 1980 se puede resumir como un proceso que se orientó a cubrir en todo lo posible la educación de la mayor parte de la población en el nivel básico. Este periodo histórico se desvincula formalmente de lo ocurrido después de la década de los 80 en razón al cambio en el modelo económico nacional, lo cual diverge del interés universalista, llevando hasta el momento y limita de forma gradual la cantidad y calidad de la educación a la que los mexicanos podrían acceder.
Aquí en este mismo trabajo tenemos que señalar que en el desempeño destacable de la educación preescolar, eh, pues el crecimiento se multiplicó en la década de 1980 a 1990, y esta característica no la presentó ningún otro nivel en esta etapa, lo cual responde a los esfuerzos de mejorar la base educativa con el fin de generar un mejor aprovechamiento en los niveles básicos, lo que fue planteado en el Plan Nacional de Educación en el año de 1981. En esta misma década de los 80 se dio una descentralización de la educación y se realizaron grandes esfuerzos para mantener un nivel más efectivo en el abatimiento del analfabetismo. Pero la disminución del presupuesto educativo a raíz de la crisis y de la deuda afectó sensiblemente estos programas. Desde la década de los 80, la tendencia educativa en México respondería al paradigma económico neoliberal, y los acuerdos educativos y sucesivas reformas beneficiarían las relaciones económicas o las necesidades sociales, lo que provocó un amplio interés de las corporaciones internacionales para acceder a la mano de obra barata. En esta década también se observó que el número de maestros a nivel preescolar fue donde se incrementó notablemente. Hablando de educación y pobreza, vemos que existe una relación no antagónica entre ambas, porque, en primer lugar, bajo la estructura normativa que rige los principios económicos en los que se fundamenta el país, se transitó hacia un modelo político-económico neoliberal. En segundo lugar, ante el cambio económico e ideológico nacional del sistema educativo mexicano, recupera con mayor fuerza uno de sus objetivos principales, que es el servir para cimentar al Estado como elemento rector de las relaciones productivas y económicas del país. Y una tercera característica, la más relevante del proceso educativo nacional desde finales de la década de los 70 hasta la actualidad, es que se ha beneficiado de forma económica y en cantidad de recursos materiales a las escuelas e institutos de niveles educativos medio superior y superior. Considerando esta situación, podemos perfilar lo siguiente. La educación más deficiente genera mano de obra incapaz de enfrentarse en igualdad de condiciones a cualquier tipo de competencia laboral. Y por otra parte, con base en los estándares actuales de trabajo, la educación básica es considerada insuficiente. En resumen, la pobreza responde a cuestiones prácticas que requieren respuestas de corto plazo, en tanto que la educación forma a personas con objetivos a largo plazo y encausadas a insertarse en el mercado de trabajo con miras a resolver problemas no relacionados directamente con la pobreza. A manera de cierre en este trabajo, mencionaremos que el proceso de desescolarización en México ¿será una opción viable? Bueno, era necesaria una reforma educativa que consista en generar mejores condiciones y más opciones tanto para los estudiantes como para los profesores, que ambos tengan una respuesta a sus necesidades. Y en este trabajo también podemos concluir en esta exposición que la educación libre, gratuita y universal en México comienza hasta el segundo cuarto del siglo XX. Es cuando se empiezan a ver sus resultados. Otra conclusión que podemos mencionar es que un modelo educativo es incapaz de responder a la demanda y es desfasado en el tiempo y nulo en utilidad ante los nuevos paradigmas sociales, por lo que es necesario hacer un análisis de fondo sobre los objetivos que se pretenden cumplir. Y finalmente, en la medida en que los objetivos educativos respondan a las necesidades sociales inmediatas y logren fomentar un nivel de superación observable en los niveles de pobreza, se podrá considerar vinculante la relación entre la educación y la sociedad. Bueno, pues es así como les he presentado este trabajo. Muchas gracias por su atención y estamos abiertos a las sugerencias y observaciones que se puedan realizar. Muchas gracias.